Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Amén. Nuestras vidas, tu vida y la mía, no están escondidas de los ojos de Dios. Dios lo ve todo. Lo que hacemos, lo que decimos, cómo vivimos, nada está escondido de Él. La Biblia dice: he aquí que en las palmas de la mano te tengo esculpido o esculpida, y delante de mí están siempre tus muros. Tus muros, nuestros muros, están siempre delante de Dios. Tus sueños, lo que tú estás edificando en tu vida, tu familia, en tus estudios, en tu trabajo, en tu ministerio, todo lo que tú estás edificando, tus muros están siempre delante de Dios. Y el deseo de Dios es que prosperes. Dios no te quiere estancado. Este es un pensamiento religioso que la tradición nos ha hecho heredar, pero que impide el progreso en nuestras vidas. No sé si tú lo sabes, pero Dios no tiene límites. No hay límites en Dios. Dios quiere que avancemos. Es un mandamiento. Dios quiere que prosperemos. Es un mandamiento. Dios quiere que fructifiquemos, que prosperemos, que avancemos, que progresemos. Progresar es un mandamiento. Es el primer mandamiento de Dios al hombre en Génesis capítulo 2. Él es fructificad y multiplicaos. Fijaos bien, es el primer mandamiento después del diluvio. El plan de Dios para ti y para mí, para nosotros, es bendición. Ese es el plan de Dios. Dios, a través del profeta Jeremías, dijo: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene buenos planes para nosotros. Dios quiere que nuestros muros sean altos y progresen. Pero si hay una grieta en el muro, hay amenaza de ruina. Hay amenaza de ruina que puede hacer que tu muro caiga rápidamente. Puedes caer rápidamente aunque llegues a la cima, aunque tu muro sea alto y tú creas que ya has triunfado. Todo aquello que tú edificaste se puede venir abajo por una grieta en el muro. Amén. Una grieta en el muro puede hacer que todo caiga. Una de esas grietas en tu muro puede ser el orgullo, el enaltecimiento. Puede ser una grieta en el muro. El rey Uzías, uno de los grandes reyes del pueblo judío, está en 2 de Crónicas 26, dice que en los días que él buscó a Dios fue prosperado
en todo. Si tú quieres la clave de la prosperidad, es búsqueda de Dios. Buscarlo a Él. Eso dice la Biblia, que mientras él buscó a Dios, fue prosperado en todo. En la guerra venció a todos sus enemigos. Él era conocido porque había prosperado en la agricultura. Fue grandemente prosperado. Sus ciudades crecieron, se hicieron fuertes. Las ciudades, todas las ciudades eran amuralladas. Tenían torres en la ciudad con armas inventadas por ingenieros israelíes, por ingenieros de Judá, para enviar grandes rocas, flechas, cosas inventadas por ellos. Y la fama del rey Uzías se extendió hasta las puertas de Egipto. Pero cuando él estaba en la cima y la nación entera estaba en esa cima, él se enalteció para su ruina. Así dice literalmente la Escritura. Dice, cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él se rebeló contra Dios entrando en el santuario. Tomó un incensario que solo le era permitido, esto solo le era permitido a los sacerdotes ofrecer incienso. Y él pensó, bueno, tengo 50 años de reino, de un reinado próspero, Dios me ha bendecido en extremo y el mundo entero sabe que Dios está conmigo. Y entonces él pensó que podría tomar el lugar del sacerdote. Y el rey no podía tomar el lugar del sacerdote. Pero él pensó que podía hacerlo. ¿Y sabéis lo que pasó? Le vino lepra. Le vino lepra a su frente y los sacerdotes enseguida lo sacaron porque enseguida se puso todo leproso y lo llevaron a vivir a una casa apartada. Y allí pasó el fin de sus días. Y su hijo tomó el reino. El gran rey Uzías. La mano de Dios estaba con él. Pero escúchame, aunque la mano de Dios esté contigo, tienes que respetar el orden de Dios. Puede que tú veas que Dios está contigo, que Dios está haciendo grandes cosas por ti, que Dios te ha colmado de sabiduría. Incluso tú puedes decir, ¿por qué no hago yo esto en vez de que lo haga el pastor o en vez de que... Porque yo también. Tienes que guardar lo que Dios ha decretado. ¿Por qué? Porque esa fue la grieta en el muro de Uzías. El pensar que era la última Coca-Cola del desierto. El pensar que por ser rey, porque Dios estaba con él, ya le era lícito todo y se saltaba las cosas instituidas por Dios. Se las quiso saltar y a la medida que fue a saltárselo, Dios lo bajó de un plumazo. Porque su grieta derrumbó su muro. Y todos los 50 años de victoria y de gloria cayeron en un solo día. En un solo momento. Esa grieta de orgullo lo tumbó. Si tú le pudieras preguntar al rey Uzías y le preguntases y le dijeses, Uzías, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Él te diría, me ensoberbecí, me llené de orgullo y ese orgullo
tumbó mi ministerio. Él te diría, cuidado, porque es tan fácil levantarte en orgullo que si no tienes una verdadera relación con Él, en el momento en el que te separes un poco y dejes entrar ese orgullo, todo lo que conseguiste se viene abajo. Por eso dice la Biblia que mientras él buscó a Dios, fue prosperado. Mientras él lo buscó. No sé si conoces la historia del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel 4. Cuando él pierde el reino y es tratado como un animal, metido en el bosque, y por 7 años fue ignorado. Y no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del rey de la nación más grande, de un imperio mundial, el rey Nabucodonosor, el primer gran imperio de la tierra. La historia del primer emperador que gobernaba el mundo. Dios lo hizo rey de reyes. Más grande de lo que hoy puede ser el presidente de los Estados Unidos. Pero vivió 7 años como un animal. Le crecieron las uñas, el pelo, perdió la razón, se enloqueció. Comiendo hierba acabó como un animal durante 7 años. Y si hoy pudiéramos hablar con Nabucodonosor, yo le preguntaría, ¿por qué llegaste a ese estado? ¿Por qué llegaste hasta ahí? Yo creo que él nos respondería, porque no escuché la voz del profeta Daniel. No lo escuché cuando me advirtió. Daniel le dio la interpretación de un sueño que Dios le había dado. Y al año siguiente de esa interpretación, él se envaneció y pensó y dijo que todo lo que tenía, él lo había logrado. Él lo había hecho. Y Dios lo bajó de su orgullo de un solo plumazo. Porque Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Dios es Dios. Y no hay nadie que esté por encima de Él. Nadie. Nuestros muros están delante de Dios día y noche. Día y noche. Y lo que el Señor dice en Isaías 49 es que envía deprisa los edificadores en este tiempo. Si has prosperado y has sido lentamente, si has progresado y has sido lentamente, prepárate porque Él enviará los edificadores con prisa y serán levantados tus muros muy rápido. Y Dios, que tiene puesto los ojos en tu muro, advierte: aleja de ti las grietas para que tu muro sea levantado. Amén. Dale un aplauso a Jesús. La soberbia, el orgullo, el enaltecimiento, eso es una grieta. La ira no controlada, eso es una grieta. Moisés, escogido por Dios. Dios lo escogió para sacar a la nación de Egipto y meterla en la tierra prometida. Un día, en un lugar que se conoce como Meriba, el pueblo, como siempre, se quejaba
porque no había agua. Y Moisés se enojó porque ya lo tenían hasta aquí. Se enojó porque era un pueblo rebelde. Habían visto la gloria de Dios. Dios les abrió el mar rojo. Dios acabó con los egipcios. Dios le proveyó pan del cielo. Y esta gente estaba quejándose y enfadada con Dios porque no hay agua. Y el Señor le dice a Moisés: háblale a la roca y santifícame delante de Israel. Y él, Moisés, estaba enojado. Y yo puedo decir que con toda la razón del mundo. Estaba enojado porque ya el pobre lo tenían harto. Moisés, 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 no hay agua. Moisés, no hay carne. Moisés, nos has traído aquí para morir. Moisés, en Egipto comíamos de balde. Moisés, imagínate, 2 millones de personas. Tú imagínate si a ti, cuando tu hijo se pone pesado, te da coraje y te saca la carne. Imagínate 2 millones de personas. Yo me voy. Yo de noche los dejo tirados. Digo, ahí se quedan. ¿Quién lo aguanta? Me voy. O cuando Dios le dijo, me tienen cansado, voy a acabar con todos y voy a hacer una nación de ti. Yo cojo palomitas y una silla y busco el mejor lugar. Y le dijo, Señor, a ese el primero que me tiene hasta la coronilla. A ese, fulmínalo, rápido. Uy, aquello de allí también. Ay, y aquel que corre por allí que se quiere escapar también. A todos. Pero Dios le dio una dirección a Moisés. Le dijo, santifícame delante de Israel. Háblale a la roca. Y Moisés, que ya el pobre estaba hasta la coronilla, fue y dijo, pueblo rebelde, ¿qué es este? Pueblo rebelde, ¿queréis agua? Y golpeó a la roca 2 veces y salió agua. Y Dios le dijo, por cuanto no creíste para glorificar mi nombre, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. Una ira no controlada le tocó desde el monte Nebo a Moisés ver la tierra prometida. No pudo entrar. ¿Sabéis? Eso se llama una grieta en el muro. Porque un día le saltó la carne para afuera. Dice, las moscas muertas hacen heder y echar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es considerado como sabio y honorable. Eso dice en Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Así una pequeña locura al que es considerado como sabio y honorable. Esa fue su pequeña locura. Esa fue la grieta en el muro de Moisés. Un gran hombre de Dios. Dios lo eligió, él encabezó el camino para la liberación. Dios lo usó. Él era delante de Faraón, él era como Dios y Aarón era su vocero, era el que hablaba por él. Era un gran hombre, pero un solo día, un momento en el que dejó fluir la carne y no glorificó a Dios y no santificó a Dios, Dios no lo dejó entrar en la tierra prometida. Una grieta en tu muro llamada ira no controlada puede echar a perder todo tu ministerio. Quizás Dios está haciendo cosas en tu vida maravillosas, cosas que tú ves que la mano de Dios está contigo,
como estaba con Moisés. Pero un día discutes con tu esposo y te salta la carne. Y alguien te ve. O tú discutes con tu esposa y alguien te ve y le dices cosas que no están bien. Entonces, tu grieta puede echar a perder todo tu testimonio. Un día coges y porque te hicieron algo, te levantas y golpeas a alguien. Porque hay parte de tu carácter que no ha sido sometido a Dios. Hay gente que está orgullosa, que dice, no, yo soy del norte de España. Y en el norte de España es que somos así. Somos muy brutos. Mentira. Yo soy del norte de España y no soy un bruto. O me considero que no soy un bruto, vamos. Hay personas que yo conozco que son de una zona de España, da igual, porque hablas con alguien de Castilla o con alguien de Salamanca o con alguien de Extremadura y te dicen que también son brutos. Pero el carácter tiene que ser sometido a Dios. Tu carácter, si sientes que tú tienes un carácter explosivo, tiene que estar sometido al espíritu, no al alma. Porque en el alma están los sentimientos, en el alma está lo que uno piensa, en el alma está todo lo que uno siente. Y si ahí está tu carácter, está ligado a tu alma, como te pinchen un poquito, vas a saltar como un gato. Pero si está controlado por el espíritu, siempre vas a saber mantenerte en calma. Un caballo, ¿cuántos conocen los purasangres? ¿Verdad? Son caballos fieros, son caballos preciosos, que corren. Pero al caballo se le doma, ¿verdad? Pero yo quiero haceros una pregunta. ¿Crees que el purasangre pierde su braveza cuando es domado? No. No deja de perder su bravura. Lo que pasa es que tiene en control su bravura. Porque tú cuando lo pones a correr, ese caballo corre. Ese caballo corre, pero ya no está desbocado. Ahora es su energía está controlada porque ha sido domado. Lo mismo nosotros. Tú y yo somos hombres y mujeres que tú puedes ser un hombre de carácter o una mujer de carácter, pero si tú has sometido ese carácter a Dios, no dejas de ser un hombre y una mujer de carácter, sino que tu carácter está controlado por Dios y vas a saber utilizarlo. Amén. Para Aarón, sumo sacerdote, y para María, profetisa, su grieta en el muro fue la murmuración. Dice la Escritura, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Porque él se casó con una mujer de color, un día se sentaron a hablar mal del hombre de Dios. Aunque era su hermano, era el hombre de Dios. ¿Sabéis? Ese es el problema de la familiaridad. Ese es el problema del colegueo, que pierdes el enfoque de quién es tu pastor. Pierdes el enfoque. Tu pastor, el hombre de Dios, puesto en tu vida para pastorearte como Moisés, para pastorear la nación, que ellos fueran sus hermanos, incluso hermanos mayores que Moisés. Moisés era menor que María y que Aarón. Y a lo mejor ellos se creyeron con esa autoridad de poder hablar de su hermano.
Pero lo que ellos no entendían es que no era su hermano, era su pastor. Era el hombre que Dios había elegido para pastorear esa nación. ¿Y sabes lo que pasó? Les vino lepra. A María le vino lepra. Y Moisés intercedió por María para que se le fuera la lepra, para que le fuera quitada la lepra. Escúchame bien, no es un juego hablar del hombre de Dios. No es un juego hablar de las autoridades que han sido puestas por Dios. Porque a lo mejor tienes confianza. Y la confianza, como dijo aquel, da asco. Y tienes confianza y te sientas con tu esposa y dices, uy, ¿viste lo que hizo el pastor? ¡Ja! Hay que ver, ¿eh? Yo la verdad no habría hecho eso. Yo no sé cómo el pastor pudo hacer tal cosa. Y te pones a criticarlo, a criticar a la pastora, al pastor. Y lo que no sabes, que aunque tú tuvieras toda la razón del mundo, nadie te llamó a criticarlo. A Moisés, a Aarón y a María, Dios les dijo, ¿cómo no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Pues no hay hombre más manso que él sobre la tierra. ¿Cómo no tuvisteis temor? Hay un temor reverencial que es hacia tu pastor. Ya seas de esta iglesia o seas de otra iglesia. No hables mal de las autoridades que han sido puestas por Dios. Ora por ellos. Si tú ves que ha habido algo que se ha equivocado, son personas humanas. No son infalibles. No es que termina el culto y se van en un carro de fuego a la presencia de Dios y después bajan en el próximo culto. Son hombres y mujeres que sufren, que tienen pruebas, que tienen que cuidar una casa, que tienen que pagar sus facturas, que tienen que hacer tanto o más. Porque aparte de todos los problemas que un matrimonio pastoral puede tener, aparte son los problemas que vienen de la iglesia, de las personas que uno pastorea. Porque uno no se va a la cama diciendo, bueno, se va pensando en cómo puedo ayudar a esta persona. Por eso la grieta en el muro de Aarón y María fue la murmuración. Eso hay que sacarlo de nuestras vidas. No te creas, incluso porque tienes confianza. No, el pastor es un colega, no pasa nada. Y es que tengo amistad con él antes de que fuera pastor. Y te crees en con esa autoridad. Y lo único que estás haciendo es dejar que Satanás se meta para que él maldiga tu vida. No lo dejes. Si tienes confianza con tu pastor, qué bueno que puedas tener confianza con él para que tú le abras tu corazón y hables con él y puedas ser su amigo. Es como David. David era el pastor de sus valientes, los valientes de David. Y él tenía gente al lado suya, pegada, que lo honraban y lo amaban. Pero fíjate, David, aun siendo ungido por Dios, él iba a ser el próximo rey de Israel. La presencia de Dios había apartado de Saúl. Saúl estaba haciendo las cosas no mal, fatal. Estaba haciendo las cosas en contra de Dios abiertamente. Aún así, no únicamente no lo mató, sino que ni siquiera levantó juicio contra Saúl, teniendo toda la razón. Dice, ¿tocaré yo al siervo de Jehová? ¿Hablaré yo de él?
nunca jamás acontezca esto. Porque David era un hombre de Dios y sabía cuál era la consecuencia. Él había visto cómo el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl y él no quería que le pasara lo mismo. Él sabe la importancia de honrar al hombre de Dios. Porque mientras tú honres al hombre de Dios, Dios te va a honrar a ti. Porque cuando tú honras al hombre de Dios, estás honrando a Dios, porque Dios está obrando a través de esa persona que Dios ha puesto como autoridad sobre ti. Cuando tú le honras a Él, honras a Dios a la misma vez. Y en ti hay humildad. Y Dios mira de cerca al humilde, pero de lejos al altivo. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Confiar en el hombre más que en Dios. Hay personas que les llega un problema a su vida y enseguida buscan quién se lo puede solucionar. Su primera opción no es Dios. Su primera opción es pensar en el familiar, en el amigo, en la persona que conocen que le pueda solucionar su problema. Y si ya nadie de esos les puede solucionar, entonces van a Dios. Ay, Señor, mira cómo estoy. Pero Dios no fue tu primera opción. Fue tu última opción, porque no tenías a más nadie. Entonces fuiste a buscar al Dios bombero. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su hueso. Hay una maldición que viene a tu vida cuando tu primera opción es buscar a alguien que te ayude y no ir a la presencia de Dios. El rey Asa, un gran rey, el rey al que Dios había librado de 1.000.000 de etíopes, al rey que en esa guerra le había dado la victoria, aun siendo minoría, Dios le dio una grande victoria e hizo un pacto con Dios, porque Dios le dijo que iba a estar con ellos. Y por 26 años Dios estuvo con ellos. Dios estuvo con este rey y con toda la nación y tuvieron paz. Pero luego vino una guerra y en la guerra él no buscó a Dios. Él pagó a otro rey para que lo defendiera y ese otro rey lo defendió y estaba feliz porque había sido librado. Estaba feliz porque había sido librado de su enemigo. Y vino el profeta y le reprendió y le dijo, ¿por qué te apoyaste en el hombre? Dios te iba a quitar a los enemigos de encima. Dice, porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor del que tiene corazón perfecto para con él. Locamente has hecho, rey Asa. Ese fue su gran error, su caída súbita. Esa fue su grieta en el muro. Este rey tenía una muralla gigantesca, un gran muro. Dios estaba con el rey Asa. Dios amaba al rey Asa. Pero un día él decidió buscar a una persona en vez de buscar a Dios que lo había librado anteriormente. Dice la Biblia, ¿no eran más numerosos los etíopes y Dios te libró? Locamente has hecho, rey Asa. Este hombre hubiese sido uno más de los grandes reyes de Israel.
Dios lo iba a ascender más. Él hubiera pasado a la historia como el rey David. ¿Cuántos no se acuerdan del rey David? Todos nos sentimos orgullosos de David, de Elías, de los apóstoles. Él hubiera sido hoy uno de los grandes reyes de la historia. Habría estado en el salón de la fama de los reyes de Israel. Pero el rey Asa, porque confió en el hombre más que en Dios, su muro cayó. Apoyarte en la gente y no apoyarte en Dios. Yo he hablado con personas que vienen a pedirte consejo y lo primero que le digo, pero cuando te pasó esto, ¿oraste? ¿Fuiste delante de Dios? No, pastor, vine donde ti, pero yo no soy Dios. Tu primera opción tiene que ser el Señor. Está bien que vengas donde el pastor, pero que tu primera opción sea Dios. Y cuando indago, no fui el primero fue un tío, un amigo, el compañero de trabajo, su jefe en el trabajo. Y por último, el Señor. No, busca a Dios, porque puede ser que Dios haya mandado ese ejército para probar tu corazón. Puede ser que Dios haya permitido que ese ejército venga a hacer frente contra ti para probar tu corazón, para ver de qué eres capaz, para ver si realmente lo buscas a Él, o si realmente te has acostumbrado a que Dios te bendiga, que en el momento que has notado que la bendición ha sido como quitada o como que se frenó, enseguida buscas a alguien y no buscas a Dios. Cuidado, porque puede ser Dios mismo que pare la bendición para ver tu corazón, para ver si realmente todavía le buscas a Él. ¿Cuántos lo entienden? Él quiere ser el primero en tu vida. Él quiere ser el primero en tu vida. Si Dios es tu Señor y tu Salvador, y que sea tu Señor, quiere decir que Él está sobre ti, ¿no? Cuando antiguamente existían los criados, existía el Señor de la casa, ¿no? Y yo no me imagino a un criado yendo a buscar a otro criado para que le solucione su problema. Porque el otro criado va a decir, ¿y qué voy a hacer yo si soy un criado como tú? Pero si tú vas a buscar al Señor de la casa, Él va a solucionar tu problema. No lo va a solucionar otro criado, lo va a solucionar ¿quién? El Señor de la casa. El Señor de tu casa es Dios. Dios es el Señor de tu casa y Él es el que puede solucionar tu caso. Él es el que puede solucionar ese problema en tu vida. Él es el que tiene la respuesta para lo que te está pasando. No busques en otros, búscalo a Él. Amén. Ahí está la solución. El temor de los hombres. El rey Saúl ya tenía una pedazo de grieta. El primer rey de Israel, el primer rey ungido, ya tenía en su muro una grieta. Cuando él quiso hacer lo del rey Uzías, ser sacerdote, porque, claro, como el profeta le había dicho que tenía que esperar 7 días y no llegaba, o sea, dice, el año próximo vendré para ofrecer el holocausto. El año próximo. Pasó un año y llegó el tiempo de la guerra. Y estaban los filisteos y los israelitas. Pero los israelitas no se movían si antes no se ofrecía el holocausto a Jehová. Entonces, imagínate que empieza hoy
todo el ejército se reúne y están a un lado del valle los israelitas, a un lado del valle los filisteos. Y los israelitas aquí. Y saben que un día como hoy, dentro de una semana, es la guerra. Y están todos ahí reunidos. Y llega, después de un año, en esa semana, ya había pasado un año, llega el día en el que tenía que aparecer el profeta. El profeta tenía que aparecer. Y ellos están ahí. Pasa una hora, pasan 2 horas, pasa todo el día. Y ya la gente ve que se le empieza a desertar. Que se le empieza a ir. Y ya empieza a hacer sus cuentas el rey Saúl. Y dice, ay, la gente que se me va. Y él empieza y dice, bueno, va, trae para acá el cordero. Trae para acá. Y lo cogió, lo degolló y lo puso y él mismo hizo el sacrificio a Jehová. Y cuando terminó de hacer el sacrificio, justo aparece el profeta. El hombre de Dios. Y ahí terminó su ministerio. Locamente has hecho. ¿Por qué no esperaste? 2 horas más tenía que haber esperado. Más o menos, ponga el tiempo del sacrificio, duraría 2 horas. Por no esperar 2 horas más, todo su reinado terminó. Cayó su muro y Dios le dijo que él tenía a otra persona. Que él fue desechado como rey. En la primera oportunidad, Dios le había dicho que tenía que matar a Amalek. Tenía que acabar con todos los amalecitas. Y le perdonó la vida al rey, porque comenzó a hacer sus cuentas. Y lo mejor del ganado. Muchas veces a nosotros también nos pasa eso. Dios nos dice, tienes que sacar esto de tu vida. Tienes que sacar aquello de tu vida. Esto en tu vida te está perjudicando. Y pasa lo mismo que pasó con el rey Saúl. Dice que llegó el profeta Samuel y le dijo, ¿no has acabado con los amalecitas? Sí, y con todo el ganado. Dice, ¿y qué es este balido de vacas que escucho? Y de ovejas. No. Claro, estaban las vacas diciendo, no me mató, estoy aquí. Y el otro dice, ay, no, es que le perdoné la vida a lo mejor del ganado porque el pueblo me presionaba. Yo imagino a Saúl queriéndose autojustificar y la vaca, y Saúl, no se callará la vaquita, no se callará. Porque era como una presión eso, ¿no? Eso como que te estaba diciendo, no lo hiciste, te saltaste lo que Dios te dijo, estoy viva y gordita, estoy aquí. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Dios nos dice que hay cosas en nuestra vida que tenemos que sacar. Y nosotros decimos, sí, saqué esto, saqué aquello, pero dejé esto pequeñito porque era un recuerdo de mi abuelita. O era algo de mi familia. Y entonces dejamos pequeñas cosas en nuestra vida porque nosotros pensamos, bueno, Señor, no hay que ser tan radical. Bueno, Señor, es que esto, es que aquello. Esto es para el Señor. Esto lo voy a hacer, esto se lo voy a dar al Señor. Y el Señor te dijo que lo quitases, que lo sacases de tu vida. Pero tú lo permites. Y mientras caminas en tu vida, se van escuchando. Son los ruidos de lo que tú permites en tu vida. De lo que tú has permitido, está ahí. Y a medida que vas caminando, todo eso, al final se hace mayor murmullo, porque son más animales. Después se junta el cochino, después se junta la oveja, y es toda una orquesta ahí, que ya no se nota, ya no se escucha ni lo que tú le dices a Dios. Y estás, Señor, te pido, pero los balidos de las vacas, los cerdos, los otros maullando, hacen tanto ruido que lo que tú le dices no se oye a causa de lo que tú permites.
Dios te dijo que sacases esto de tu vida. No lo sacaste y eso grita más que lo que tú dices. Si Dios te mandó que lo quitases, quítalo. Si Dios te mandó a que terminases con ello, termínalo. Porque si no, el ruido que ello hace en el reino espiritual, eso va a sonar más que lo que tú puedas hablar aquí. Porque Dios no se guía por las palabras bonitas, sino ¿por qué? Por la obediencia. Eso fue lo que le dijo el profeta a Saúl. Le dijo, ¿acaso Dios se complace más de los sacrificios o de la obediencia? Saquemos las vacas, saquemos los cerdos, saquemos todas esas cosas que hemos permitido en nuestras vidas y comencemos a ponernos en orden con Dios. Amén. Hoy es el tiempo, pido a la orquesta que suba. Hoy es el tiempo de que tú repares las grietas en tu muro. Hoy es el tiempo de que tú repares las grietas de tu muro. Todavía estás a tiempo de que esas grietas no echen a perder o caiga o hagan caer tu muro. Amén. Los planes de Dios para ti y para mí son de prosperidad. Porque dice la Biblia, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene grandes planes para nosotros. Nuestros muros están delante de Él. Y Él quiere que nosotros subamos a un nuevo nivel. Que nosotros pasemos a un nuevo nivel. Dios quiere que termines ya. Ya has identificado la grieta en tu muro. No salgas de aquí con tu muro lleno de grietas. Hoy es el momento de que el albañil celestial, Jesucristo de Nazaret, repare las grietas en tu muro. Yo no sé cuáles son, pero si tú sabes cuáles son, ven aquí, díselo a Jesús. Ven aquí, díselo a Jesús. Porque solo Él puede ayudarte a reparar las grietas. Para que tu muro no caiga, para que tus muros sean altos, para que grandes cosas vengan a tu vida, para que Dios te use grandemente, para que no te suceda como al rey Uzías, ni como al rey Asa, ni siquiera como a Saúl, para que seas contado entre los grandes del reino de Dios, para que Dios te pueda usar sin que afecte ninguna grieta a tu muro.